Pues hola, quiero compartir estos análisis que son específicos. Ahí este año hay demasiados tránsitos, ¿no? Y estamos llenos de eclipses, Saturno, Neptuno, etcétera. Pero hoy lo que quiero hablar es sobre los mercurios retrógrados que especialmente estarán en este año. Es la primera vez que hago este formato, espero pues que todo salga bien. Pero bueno, yo ya había hecho un análisis previo de los mercurios, pero ahorita entré como a hacer un análisis mucho más profundo y es muy interesante porque nosotros tenemos un año que va a estar de alguna forma fomentado por el aire y por el fuego, ¿no? Mucho fuego, todo lo que va a transitar por Aries, Neptuno, Saturno, em, los eclipses que van a estar en Leo, Acuario, todo el año este eje, ya la entrada de Urano en Géminis en un par de meses, Plutón estando ya en Acuario. Entonces ya empieza a cambiar no solo la energía, sino con la energía, pues los elementos con los que estamos trabajando. Y uno se pregunta, bueno, y ahora el agua y la tierra, ¿cómo van a andar? Y entonces por eso es especialmente interesante que los tres mercurios retrógrados que van a suceder este año son en agua. Este primero que es Pisciano, el segundo en la época de Cáncer y el tercer Mercurio retrógrado va a ser en Escorpio. Y pues de alguna forma Piscis invita a integrar, Cáncer a contener y la época de Escorpio a depurar, ¿no? A depurar. Que Mercurio esté retrógrado ahí, creo que sí son más espacios de oasis, momentos en donde vamos a tener oportunidad de entrar a la comprensión, también a drenar y a hacer justo estas acciones específicas. Y en su momento iré hablando de más de estos momentos de Mercurio retrógrado, pero bueno, ahorita quiero que platiquemos sobre este Mercurio en Piscis. Ahora, este momento específico, además, ¿no? De todo lo que ya dije, enmarca un Mercurio retrógrado. Yo lo defino así. Yo lo explico de esta manera, ¿no? Como para que lo entendamos de forma así, sencilla. Vamos a suponer que nosotros tenemos una fiesta, una reunión, un orden dentro de una casa. Y esa casa pues tenía mucho que ver con, no solamente con los 168 años y fracción, que Neptuno estuvo en Piscis y todos los recorridos que hemos hecho. O sea, no solamente hablamos de un momento, sino de toda una dinámica que estaba aquí como en esto, ¿no? Y digamos que ahora sí que la fiesta se acabó. Neptuno ya salió de Piscis, Saturno está a unos días de salir de Piscis también, que de alguna forma, pues, Saturno no hace una limpieza, pero sí ordena, ¿no? Sí hace un orden dentro de todos estos espacios disolutivos que fueron Piscis también. Bueno, pero entonces digamos que los grandes ya se fueron, ¿no? Pero ahorita hay el Mercurio retrógrado es como este Mercurio, que también estuvo invitado muchas veces a esta reunión, a este orden sistemático, pero que ahora, ya que todos ya se fueron, viene y hace una revisión, ¿no? Recordemos que cualquier planeta retrógrado, esta retrogradación sabemos que es un término profundamente astrológico, no tiene nada que ver con que de verdad Mercurio esté yendo hacia atrás, pero bueno, em, no me voy a poner a- a explicar ese tema ahorita, solo es como puntualizar, ¿no? Entonces, desde esta visión geocéntrica, que Mercurio haga una retrogradación nos permite siempre, y cualquier retrogradación es un momento de reevaluar y es un momento de dirigir la mirada hacia el punto interno, o hacia este yin yang, ¿no? Hacia esta energía más, en este caso yin. Y justo por eso Mercurio retrógrado se hace tan especial todo este año, ¿no? Porque con tanta energía yang que tenemos, que es fuego y aire, pues que estos Mercurios inviten a hacer un yin en espacios acuíferos, pues es sumamente importante. Ahora, que Mercurio regrese a Piscis, ¿no? A revisar ciertas cosas y ciertos puntos que ahorita vamos a detallar. No solamente estamos hablando de, bueno, qué hemos aprendido este último tiempo, sino como algo mucho más profundo.
Por eso es que yo le puse un umbral ancestral, porque este momento sí es un portal de integración importante. Em, Ahora, quiero hablar un poquito al respecto, por ejemplo, de cuando hablamos de integrar algo, ¿no? Em, Perdón, espérame tantito porque, listo. Eh, Quiero hablarles un poquito sobre el tema de la integración. Bien, es que estaba ordenando estas notas que tengo acá. Ya sé que no me están viendo ustedes todavía en la carita, ¿no? Que están viendo aquí ahorita esta presentación que tengo. Y entonces, denme un momento, estoy regresando a mis notas. Bueno, les decía el tema de la integración. Entonces, la integración, digamos que es cuando nosotros, que aquí yo misma me puse a pensar varias cosas, ¿no? Pero integrar quiere decir de alguna manera que estamos, em, que ya pudimos ver y aunque no hayamos entendido del todo ciertas cosas, aunque haya situaciones que todavía no terminemos de asimilar, ya no las segregamos, es decir, ya no las exiliamos, forman parte del nuevo orden en nuestras decisiones, es decir, integrar quiere decir, la integración quiere decir que algo cambia el funcionamiento real, ¿no? Nosotros podemos saber mucho sobre nosotros mismos, pero no tener nada integrado. Hasta que integramos, quiere decir que hay algo en nuestro lenguaje interno que puede cambiar. Hay una forma diferente en cómo te explicas las cosas o simplemente cuando estás empezando a integrar esa forma en la que tú te explicabas todo anteriormente, ya no se siente que de verdad te esté representando. La interpretación automática de las cosas que nos pasaban, como que ya tal vez no nos podemos explicar de la misma forma ciertas cosas. Entonces, integrar es que verdaderamente en lo funcional algo cambie. Por eso a mí este umbral me parece tan importante, porque creo que nos acercamos a un momento en donde de verdad nuestro funcionamiento interno puede empezar a cambiar para adaptarse, que esto es fundamental para poder adaptarnos a los nuevos procesos y el nuevo orden que viene. Entonces, Mercurio en Piscis me parece fundamental en este año en su función integradora y en una mirada muy profunda que vamos a empezar. Tengo aquí muchas notas, así que si de pronto me vuelvo como lenta, ¿no? Pero voy a tratar de no hacerlo tan. Pero bueno, voy a avanzar un poco en la presentación. Entonces, este Mercurio es algo en tres capas fundamentales a nivel personal, ¿no? Que va a revisar profundamente muchas creencias. Como les digo, que finalmente ya no nos van a permitir explicarnos las cosas de la misma manera, el lenguaje interno, la movilización, sobre todo si nos hacemos conscientes de muchos patrones con respecto al amor, pero al amor, no todo lo que tiene que ver con el amor, sí, esto sí lo quiero decir, no es tan generalizado. El amor, sobre todo, que implica cuestiones de sacrificios. Por ejemplo, yo pensaría mucho todas estas personas que tienen Neptuno en la casa 7, o Venus en conjunción con Neptuno, o un Venus, ay, perdón, Va a salir este estornudo dentro de la grabación. Salud. Bueno, no solamente decía las personas que tienen Venus en Piscis, o Venus en la casa 12, no importa en qué signo zodiacal, pero que tienen una Venus en la casa 12. Cuando nosotros tenemos también varios procesos neptunianos en cuanto a nuestras relaciones, no incluyendo tal vez casa 5 que tiene mucho que ver con romances, un Venus en la casa 2 que aunque es mucho más terrenal, pues tiene que ver también con algunos valores, sobre todo si en la casa 2 por ejemplo, está Piscis. Bueno, hay tal vez varias combinaciones a revisar y de alguna manera también para todos dentro de esta cultura hay algo por ahí, ¿no? Que revisar en cuanto a cómo nosotros consideramos que es el sacrificio o la poca claridad que tenemos de qué son los límites.
Vamos, y yo me pondría a profundizar en muchos temas al respecto de cada palabra, pero pues si no se haría algo extenso, extenso, extenso. Pero me gustaría que profundizaran un poco más, o yo los invitaría o nos invitaría a todos a profundizar un poco más en si de verdad entendemos qué son los límites. A lo largo del tiempo que me he permitido y se me ha permitido estar acompañando a personas en procesos de desarrollo personal, yo verdaderamente me doy cuenta que tenemos muy sesgado el entendimiento de que es un límite. A veces hablar de lo que deseamos, hablar de lo que queremos, o entrar en otros espacios de rigidez o de regaño o de castigo, creemos que eso es tener límites. Y eso no son los límites. Entonces, antes, cuando ustedes estén escuchando esto, si se dan la oportunidad de escucharlo, y antes de que, y sobre todo en este Mercurio retrógrado, vale la pena volver a pensar si están entendiendo bien qué son los límites, si lo estamos entendiendo bien. Em, y el sacrificio, ¿no? Que de eso se trata la integración, que nosotros de verdad empecemos a tener una perspectiva diferente. Y pues esto tiene mucho que ver con mandatos ancestrales que nos han heredado, que tenemos heredado, pues como incluso dentro de nuestro sistema nervioso, como una marca de patrones que en un nivel menos fisiológico, yo podría decir, y si entramos en un plano más misterioso de la existencia, también sabemos que los ancestros no solo nos han heredado patrones, de conducta repetitivos y reactivos, sino también podemos encontrar dones, muchos dones y mucha medicina en esta forma o en estas herencias que tenemos. Y lo que nos toca a nosotros como personas es discernir. Entonces, cuando hablamos de mandatos, no lo estamos diciendo como si estuviéramos solo condenados, ¿no? O yo no lo estoy diciendo de esta manera, ni tampoco para justificar cosas que vivimos o que existimos como por culpa de mis ancestros, ¿no? Yo de ninguna manera creo que esto es responsable ni prudente, pero sí entender que como parte de nuestra responsabilidad humana necesitamos a veces hacer un trabajo para hacer esos discernimientos y poder eliminar patrones que más que porque en su momento estuvieron mal, porque hoy ya no son adaptativos, adecuados o evolutivos en nuestra existencia. Y tomar esos dones precisamente como un anclaje, como una estructura para ir a lo que sigue en la vida y en nuestro desarrollo humano. Entonces, no es que volvamos al pasado, al pasado pongo aquí para quedarnos ahí, sino para elegir qué es lo que seguimos transmitiendo. Y creo que esto es lo más importante de este Mercurio. El Mercurio entra el 26 de febrero, ya inicia con su etapa retrógrada, inicia en esta retrogradación en el grado 22. Aquí este Mercurio retrógrado en Piscis para mí es un puente de memoria muy importante. Lo van a hacer los tres, pero vamos a tratar de diferenciar. Ahorita no voy a hablar más del de Cáncer y del Escorpio. Por aquí vamos a hablar específicamente desde la zona pisciana, que claro que siempre que hablamos de zonas piscianas necesitamos hablar de confusión. Entonces, Piscis aquí nos puede, en este grado 22, empezamos nosotros a limpiar un lenguaje interno, diálogos limitantes, revisar muchos sesgos ancestrales que pueden ser muy específicos, sobre todo si nosotros hacemos un estudio. Soltar ilusiones caducas y fantasías irreales. Es necesario para desmantelar estructuras obsoletas y para permitirnos nuevas claridades. Eh, bien, estoy revisando mis apuntes. Siempre voy a regresar a revisar mis apuntes. Ujú. Bien, 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 bien. Bueno, entonces vamos a ver que como el arco sabiano como proceso, iniciamos en el grado 22 de Piscis, que ese es el 26 de febrero. De hecho, incluso el mismo 28 de febrero, que ese es otro punto fuerte,
vamos a tener una conjunción con Venus. Entonces, digamos que en esta fiesta, como les decía, y vamos a sumergirnos en esta imagen, en esta fiesta en la que nos metimos, en la que Mercurio regresó a ver qué onda, a hacer a hacer como, hasta como Mercurio es como un mago, ¿no? Hacer esta comunicación del interno hacia el externo, del misterio del ancestro hacia el externo para poder bajarlo en un lenguaje sencillo y ya que desde adentro venga el cambio. Entonces, el grado 22, como símbolo sabiano, habla mucho sobre la autoridad, sobre estas leyes heredadas versus un criterio propio, ¿no? Entonces, ahora con todo lo que nosotros hemos descubierto en en el tiempo que llevamos de vida, ¿cómo se forma ahora un criterio dentro de nosotros? Entonces, va a estar también aquí integrado con un tránsito importante que va a ser Mercurio en trino con Júpiter el 9 de marzo en el grado 15. Y aquí pues nos habla mucho de defensa, reacción contra cuidado consciente. En el grado 10, acción, porque va a ser una conjunción Mercurio con Marte. Postergación contra determinación. En el grado 9 de Piscis, que es el 16, no, a ver, espérenme, se los vuelvo. El 22 es el 26 y 28. 9 de marzo, 15 de marzo, ajá, 16 de marzo, que es una conjunción, una cuadratura que hace Mercurio con el ida en Sagitario, ¿verdad? Competencia. Y el 8, perdón, el 20 de marzo, que empieza directo en el grado 8 de Piscis, que nos habla de compromiso. Entonces puse aquí esta parte como para que lo podamos ver el arco, ¿no? Entonces, ¿qué se puede estar limpiando como ancestralmente o qué cosas podemos estar integrando? Empezar a tener una perspectiva diferente desde el adentro. Estas 5 cosas: autoridad, defensa, acción, verdad y compromiso. Bien, vamos con el primero. Ahora sí, es que hace ratito ya había entrado a mis notas, pero justo estaban como separadas. Entonces, vámonos. 22, 26 de febrero, que inicia la retrogradación, y como les digo, también el 28 de febrero, que hace una conjunción con Venus. Entonces, en esta analogía que puse, digamos que, digamos que, que de alguna manera estamos, la primera revisión que hace Mercurio es en la mesa de Venus. Entonces, aquí viene a revisar sí cómo nos hemos vinculado. Sabemos que Venus es amor, es vinculación, es recurso, es valor, ¿no? Valores no solamente, digamos, como los valores humanos que tenemos, sino esos valores ordenan, ¿no? Ordenan lo que se incluye, a veces ordenan lo que se excluye, ordenan lo que es intercambiable y lo que no es intercambiable, todo lo que implica en nuestra vida, entender que es el valor, no solo el valor de nosotros, sino el valor incluso a veces de la propia vida. Em, entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Al estar en Piscis, como les digo, nos está revisando o nos está llevando a entender primero todo lo de los sacrificios. Creer que el sufrimiento es sacrificio y que la postergación propia, o sea, postergarnos a nosotros mismos porque nos estamos sacrificando, eso es un valor. Entonces, y lo estoy diciendo solamente, aquí lo puse solo en una idea, pero hay muchas ideas que se pueden revisar o que pueden incluso salir, ¿no? Que pueden evidenciarse en todos estos días. Em, entonces, creer que esto es una virtud heredada, una herencia, una creencia, eso es lo que se nos va a cuestionar. Entonces, si tú has venido a hacer, y hay una cosa aquí que a mí me encanta, que la digo siempre, ¿no? La digo siempre y es muy pisciano, que es de este último maestro Jesucristo que se ha tenido, ¿no? Que es decir, ponemos los ritos por encima de la dignidad.
y a veces poner el ritual por encima de dignidad humana en sistemas políticos, en sistemas individuales, en sistemas religiosos, místicos, espirituales y de creencias. O sea, aquí nos está cuestionando todo. Y eso también es Venus. Bondad contra obediencia o la necesidad de tener una validación constante, esta necesidad de aprobación externa antes de tomar cualquier decisión. Y no es que estemos necesitando aprobación externa de cualquier persona, sino justamente cuando nosotros, Piscis tiene mucho que ver con la redención. Cuando nosotros hemos puesto el valor en cierto proceso de redención o en cierto ritual, entonces nosotros estamos a veces, hemos estado engañándonos, haciendo confusiones y poniendo energía en donde en verdad no tiene ninguna clase de economía. Porque al final, aunque sea Venus, no por eso a veces uno dice, es que yo sí he sido tan bueno, es que yo hago tanto, es que yo hablé con claridad, es que yo, pero en realidad hemos venido haciéndolo desde creencias, ¿no? Que no son económicas, sino que son un gasto o que a veces nosotros estamos dando ese tipo de cosas justo porque estamos buscando esta validación, no necesariamente de quien se lo estamos dando, sino esta validación de que nosotros somos buenos o de que nosotros somos obedientes o que somos bondadosos o que estamos siguiendo lo correcto o que estamos haciendo bien. Y entonces decimos, y entonces nos llevamos a cada vez más tener más resentimiento. Entonces dice aquí como esta nueva ley práctica, ¿no? Dice, mi decisión nace de mi conciencia, no del miedo a perder la pertenencia. Y esto es algo muy, muy precioso. em, Y yo creo que es parte de lo mucho que trae este Mercurio retrógrado como una forma de revisión, ¿no? Porque decidir desde la pertenencia finalmente cuántas cosas nosotros hemos estado haciendo por miedos a perder el vínculo. Si pongo un límite, se enojan, si digo esto, me van a dejar, si no hago lo que se espera, seré la mala. Entonces, no necesariamente estamos diciendo que las relaciones se van a romper por eso, pero no se trata acá es cuántas veces hemos decidido por miedo al abandono, a la desaprobación, al rechazo. Yo entiendo que decimos, claro, pero humanamente nosotros inherentemente necesitamos pertenecer, sí, pero acá estamos hablando también de excesos y de radicalizaciones, de estar teniendo todo el tiempo culpa como criterio, para aliviar mi culpa, para que alguien no se resienta, pero termino yo resintiéndome. Em, entonces, yo para mí, porque sí estuve sacando muchas conclusiones de esto, a mí me parece algo, una palabra clave. Si hoy tú, en cualquier vínculo que puedas tener, independientemente de que te revises por vínculos, observa en dónde está el mayor resentimiento de tu vida. Ve y revisa en dónde tú te sientes principalmente resentido y ahí hay Ahí hay algo que tú le estás dando como autoridad externa. Estás organizando de ahí eh, permisos, lealtades, culpas. Ahí hay un... Y ojo, yo quiero ser muy respetuosa porque yo sé que hay resentimientos que nosotros tenemos en la vida que tal vez vienen de procesos muy profundos, pero vamos a recuperar un poco de soberanía. Hay cosas que en violencias sistemáticas no podemos, no puedo decir yo y no quiero ser irresponsable, no estoy patologizando situaciones que se viven humanamente y que son sistemáticas. Acá estoy hablando solamente de en lo personal hasta donde nosotros podemos ir recuperando ciertas soberanías. Y también, ¿no? Hay una parte de nosotros humana que puede sostener una cierta autoridad y que puede tomar decisiones, aunque estas decisiones sean micro, ¿no? Micro decisiones, micro movimientos. Pero finalmente bueno, es que aquí ya me voy a llevar a otro punto, ¿no? Por acá estoy incluso hablando un poco de Saturno-Neptuno y de cómo estas microdecisiones que nos permiten tomar un poco
de soberanía y justo de autoridad, es lo que va a ser la diferencia entre Saturno en Aries con este Neptuno que puede generar mucha furia, mucho fuego, mucha guerra, mucha sangre. Pero la diferencia va a ser la madurez en nuestras vidas internas, la madurez con la que cada uno entiende ciertos procesos. Por eso lo voy a dejar para otro video, pero acá vale la pena porque al final es parte de la autoridad y de cómo me estoy relacionando con la autoridad. Cuando nosotros decidimos desde la conciencia, no nace desde el miedo, sino desde el cuidado. O sea, tú dices, ¿qué es la conciencia? Porque tal vez también mucha gente todavía confunde conciencia con una idea ritual o religiosa o New Age de lo que se supone que es la conciencia, pero en realidad esto es más simple. Esto es simple. Es entender que yo necesito sostener algo aunque incomode. Entender que es algo que yo necesito sostener porque no me traiciono a mí mismo, a mí misma. Es un entendimiento, ahora sí que es una conciencia, es un ojo que observa, diferencia y discierne entre, entiendo que en este momento necesito o perder la aprobación o no perderme a mí. Y en mi elección, evidentemente, no me puedo perder a mí mismo porque soy lo que tengo. Mi primera responsabilidad. Seamos padres, o sea, ese es lo primero, porque si no me tengo, no puedo, ¿no? Tomar ciertas decisiones o ciertos micromovimientos, como digo. Entonces, tener o sea, hacer eso es tener conciencia. No es que no duela no pertenecer, tampoco estoy diciendo que te valga, ¿no? No le estoy diciendo como que seas indiferente, pero al final sí me duele, pero lo que no solo me dolería, sino que sería inaceptable es perderme a mí mismo, perderme a mí misma. ¿M? Entonces, la conciencia también es una elección de honrar la vida. También hay una elección de amor, no desde un egoísmo ni narcisista, ni tampoco estoy hablando de un egoísmo eh, conveniente, ¿no? Pero pertenencia, digamos, sería elegir para que me quieran. Por aquí es una elección de honrar, ¿no? Y honrar quiere decir también uno aprender a estar pleno, a sentirse digno. Yo creo que mucho aquí es la diferencia entre, por ejemplo, estar orgulloso y sentirse con dignidad, que sostienes la vida con dignidad. En una decisión por pertenencia es decir no, a veces no con calma. A diferencia, perdón, de una decisión con conciencia, cuando uno lo hace por pertenencia, a veces dices que sí, aunque las cosas te pesen. La pertenencia es callarse, la conciencia es nombrar cosas con respeto. La pertenencia es paralizarse, la decisión es, aún con miedo, elegir. La pertenencia a veces culpa y la decisión consciente a veces asume y corrige. La pertenencia hace que uno se derrumbe, pero la conciencia hace que uno aprenda sin perderse. Entonces, tenemos una oportunidad para trabajar 22, 26, 27 y 28 de febrero con esto de manera muy potente y pues claro que seguramente van a salir ciertas cosas al respecto. Pero voy a avanzar, ¿no? Porque si no me queda ahí mucho tiempo. Entonces, después tenemos, como les digo, el 9 de marzo, el segundo toque importante que es en el grado 15 de Piscis. Y pues finalmente hablamos aquí, pues de Júpiter. ¿No? De un Júpiter en Cáncer. Entonces, por eso hablamos como en torno de ley, ¿no? Siento, elijo, hablo. Acá nos insta con Cáncer sobre todo a reconocer la emoción, aunque ese reconocimiento de la emoción está en un punto en donde te dice, necesitas haber mirado la emoción con cierta inteligencia. Y la inteligencia no quiere decir que niegues la emoción, sino que nombres la bruma, que entiendas que la naturaleza de la bruma, aunque se siente como un todo, no es todo. Que te des tiempo para contener eso que sientes, aunque eso que se siente no sea cómodo.
que no lo excluyas porque no sabes qué hacer con eso y que te des un momento para orientarte antes de tomar decisiones. Acá pues seguimos de alguna forma como viendo, ¿no? La complacencia por miedo es decir sí tantas veces que sigo acumulando resentimiento. Volvemos al tema de los resentimientos. Los escudos comunicativos, ¿no? Usar sarcasmos, silencios defensivos. Entonces aquí, como decíamos, es increíble porque Júpiter aquí nos está hablando mucho al estar en Cáncer de cómo nosotros nos protegemos, de cómo nosotros explotamos y yo siempre lo he dicho, para que uno pueda entender sus reactividades, necesita entender mucho también estas lealtades y estas formas en que, al menos astrológicamente, nuestra luna, o es decir, nuestras emociones funcionan. Para eso no hay otra más que entrar verdaderamente en espacios de autoconocimiento. Yo sé que no es la única ruta, pero para mí una de las formas que es de verdad más honesta con uno mismo es entrar desde el cuerpo y desde una capa, también desde tener espacios en donde tú puedas nombrar sin que se te juzgue. Y no juzgar no quiere decir que nunca vas a recibir una orientación de otros o de ti mismo. Sobre todo, por ejemplo, depende, ¿no? A lo mejor tú tienes un terapeuta o algo así, y pues claro que en algunos momentos debe de existir confrontación, pero eso no quiere decir un juicio, ¿no? Por eso es importante cómo entramos a las complacencias. Pero finalmente sí me parece muy importante, pues abordar que se entienda que aquí estamos revisando también muchas defensas automáticas que a veces no son violentas, pero sí son hiperprotecciones del vínculo o de los clanes. También aquí tiene mucho que ver con no saber cómo nombrar el misterio, ¿no? Que luego queremos dar un sentido, un propósito, o que alguien con autoridad le dé sentido y propósito. Entonces, aquí tiene mucho que ver, en síntesis, este día con cómo nos hemos vuelto duros, con cómo nos hemos vuelto duros para no sentirnos heridos o con cómo nos hemos vuelto solo complacientes o con ciertas máscaras para no ser expulsados. Em, Aquí tiene mucho que ver también con la forma en la que hemos sido crueles con nosotros mismos y crueles con otros. Estar confundiendo todo el tiempo la firmeza con la agresión. La creencia de que amar es defenderte antes de sentir. O de que alguien que viene tiene que estar derribando todas tus defensas para que entonces tú puedas sentir. Y volvemos a lo mismo, Piscis a veces excluye demasiado el sí hacia la afuera. O sea, el otro tendría que ser completa y absolutamente un ser confiable para que entonces te abras a amar. Y entonces la culpa es de los otros por ser humanos totalmente indeseables, ¿no? Y que nadie esté a la altura para que tú te puedas abrir a sentir. Y no es real, no es así, ¿no? Por eso tanto estar duro y duro para muchos con un sí. Lo digo como un lenguaje simbólico, no literal, no de este 50-50. Eh, entonces, de alguna forma es ser más consciente de lo que siento, para que yo no elija ni hable antes de poder haber procesado lo que de verdad estoy sintiendo. Y darle espacio a los demás para diferenciarse y para contener y resolver emociones antes de tomar elecciones. Entonces, definitivamente, si tú en este momento, tú ya vienes teniendo, siempre se habla de los momentos, de qué se truena en los mercurios retrógrados, ¿no? Si uno ya viene sintiendo o viviendo situaciones en donde la relación está basada em, en demasiadas compromisos o leyes neptunianos, jupiterianos, así, pues claro que va a haber un truene o una necesidad de revisar profundamente.
Y bueno, vamos a seguir, luego pasamos al 10, al 15 de marzo, que está en el grado 10 de Piscis. Y aquí, por ejemplo, pues vemos eh, el sesgo que hay aquí es la postergación por inseguridad. Entonces, digamos que si lo vemos en un nivel ancestral, pues pueden ser linajes en donde avanzar implicaba muchos riesgos, migraciones, castigos, pérdidas de apoyo. Hay una herencia silenciosa en todo esto de que si nos movemos podemos perder. Y hoy ya no se ve como se vivía antes, ¿no? Porque hoy a lo mejor sabemos qué hacer, pero no lo hacemos. Entendemos muchas cosas, pero no podemos. Estamos esperando condiciones perfectas para poder decidir ciertas cosas porque tenemos miedo de esas decisiones. El cuerpo sabe algo antes que la mente y entonces aparecen pues los nudos en la garganta, las tensiones en el pecho. Entonces, no siempre podemos, por eso yo hago mucho en la somática una diferencia entre la dirección y la orientación. Por eso hablo de sesgos, porque no es que el cuerpo no lo sepa, pero a veces necesitamos entrenar para recordar que a veces no necesitamos una dirección, solo una pequeña orientación y podemos empezar a dar pequeños pasos. Eh, Se habla mucho repito, no, yo sé que no estamos hablando de esto, pero en esta idea de Neptuno en Aries, cuando Aries es el nacimiento, estamos hablando de esta analogía de volver a contar con una energía que es vital, jovial, pero que está también aprendiendo a caminar. Entonces, ¿qué autoridad podemos extraer como un don pisciano que nos venga a dar un soporte para este nuevo proceso que cada uno necesita, desde mi punto de vista, responsabilizarse y generar algo de mayor conciencia de sí mismo? Es esto, bueno, puedes no tener una dirección y puedes no necesitar que todo esté claro y de saber exactamente hacia dónde vas, pero sí puedes tomar estas orientaciones pequeñas, saber que decidir con el 60% de claridad, ¿no? O de orientación, aunque no lo tengas todísimo, está bien. Que no necesitas sobreanalizar, ¿no? Que esa ansiedad difusa sin motivo claro tiene más que ver con la necesidad de tener todo claro que con que de verdad el cuerpo lo necesite. El cuerpo a veces solo necesita orientación. Y pues aquí en la parte real predictiva es que las decisiones que llevamos meses evitando en diferentes rubros, porque cada uno de nosotros tenemos también Piscis en diferentes zonas de nuestra carta. Pero si nosotros ya sabemos que hay ciertos micropasos que necesitamos dar y que evitamos por la razón que sea, pues puede ser que aquí se nos vengan, ¿no? Consecuencias, situaciones que nos tensen y que no se sienta que uno sale fluido y uno dice, ay, es que Mercurio está retrógrado. Pues no necesariamente es porque también has venido, eh, pues, postergando. Y repito, no se trata de juzgar, ¿no? Como no, lo hice mal, no, sino de entender un poco más, a más profundidad realmente qué es lo que a veces nos impide en un sentido eh, no solo energético o de creencias pesadas, de lealtades pesadas, que eso a veces se convierte en procesos intestinales, en procesos del sistema nervioso, como cuando estamos hablando de que la procrastinación a veces también tiene cuestiones biológicas. Bueno, pero ahí finalmente el ser humano no necesita a veces tampoco elegir entre es una cosa o la otra, a veces es una integración de factores. Pero bueno. Entonces vamos a la siguiente fecha que es el 16 de marzo, Mercurio en cuadratura con Lilith. Sigue siendo profundamente jupiteriano el asunto. Y Piscis, pues aunque Neptuno es su regente también antes en la antigüedad y que sigue siendo como parte de la base ptolomeica, pues Júpiter también es un regente. Y ahí también se forman ciertas leyes.
Entonces, bueno, aquí Lilith está en Sagitario. Se posicionan en el grado 9 de Piscis y pues en realidad acá vemos mucho, ay, se me fueron las notas, espérenme tantito. Estaba jugando aquí con se me fueron las notas. Denme un momento, por favor. Ay, es que no quiero perder ningún detalle de tantas cosas. Y estoy dando, de verdad, aunque me esté tardando, estoy dando como así lo más resumido que puedo de mucha, 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 mucha información que estuve trayendo, que se me hizo sumamente interesante. Y pues bueno, em, competencia por supervivencia. Aquí hay muchos sesgos, creencias y muchas cosas. Y la herencia de escasez o de comparación. Hay muchas formas, ¿no? Las comparaciones compulsivas, o si no destaco no valgo, si otro brilla yo desaparezco. Esto pues además puede ser muy fuerte entre mujeres, ¿no? O en ciertos linajes patriarcales. El saber que de alguna forma el poder y yo creo que aquí tiene mucho que ver, la verdad, también con poder personal. Mm, no lo puse tanto en el slide, pero bueno, es que hay muchas cosas, miren. Cuando nosotros estamos em, sintiendo que el poder tiene una relación, insisto, Piscis, externa, que lo proyectamos hacia la afuera, y entonces decimos, mi poder radica en cuánto yo puedo dominar o en dominar a las bestias, ¿no? A las bestias de los demás. Y sabemos que es parte de cómo se mueve el mundo. Pero ahí justo lejos de estar verdaderamente generando poder, y entonces es este tipo de cosas que uno dice, al costo que sea, yo voy a obtener ese poder. Y entonces uno dice, claro, o sea, yo tengo el derecho de yo obtener o sea, se empieza a sentir como si fuera un derecho que tenemos desde la naturaleza, como justificándolo desde la sobrevivencia. Yo tengo justificado hacer cualquier cosa porque sobrevivir es parte de la naturaleza de la vida, y aquí gana el más poderoso. O sea, acá, para poder explicar todo esto, uno tendría que tener una cierta base para entender cómo nosotros tenemos sesgos a partir del tipo de creencias con el que nos estamos arraigando genéticamente. Nuestra familia, nuestra cultura, la sociedad, etcétera. Es más complejo que solo decir qué me va a pasar, pero bueno, yo sé que este tipo de complejidades no es el tipo de análisis que nos gusta hacer, pero a veces vale la pena, porque sin profundidad no hay evolución. Entonces, sí entiendo esta idea, pero si nosotros entendemos que finalmente el poder no lo tenemos nosotros, sino lo tiene justamente la dinámica, le estamos dando el poder a la dinámica que implica esta idea. O sea, el poder lo tiene la creencia, y el poder lo tiene la dinámica que se genera a partir de esa creencia. Ese es el poder, no nosotros. Si hoy tenemos las circunstancias y hemos hecho lo que sea sin importarnos, ¿no? Y para muestra del botón, no voy a mencionar nada aquí, pero sabemos lo que está viviéndose a nivel político en el mundo. Entonces, hablamos de todo lo que ciertas personas poderosas hacen, pero uno y yo siempre he preguntado lo mismo. Si uno, con el poder chiquito que uno tiene, desde nuestra pequeña vida, ¿no? Desde nuestra vida chiquita, a comparación de ese tipo de poder, seguimos fomentando y dándole el poder a esas dinámicas, aunque yo me queje y diga y me levanten armas y todo, que no estoy diciendo que no se haga, ni que sí, ni que no, no estoy hablando de esa postura. Pero si yo en mi vida, en mi forma, le sigo dando poder a esa dinámica y no me doy cuenta, ¿no?
que estar compulsivamente en los procesos de la comparación, del lado desvalorización. Y ustedes pueden decir, yo no, pero yo no le hago mal a nadie. Pues no le haces mal a nadie, pero te la pasas desvalorizándote todo el tiempo. Yo no estoy diciendo tampoco que entonces ahora se digan, yo soy la mejor, merezco. No, no se trata de eso, se trata de tener objetividad. Hoy yo hice algo. Si mañana me puedo superar, me puedo mejorar sin ser perfecta, si yo mañana, el, si yo dejo de entregarle el poder a otros, es que hablar de esto es hablar muchas cosas, pero es regresar a tu propio poder. Pero no se trata, si yo estoy todo el tiempo en estas desvalorizaciones, comparaciones, en querer entender quién tiene la razón. Yo me baso en quién tiene la razón, quién lo hace bien, quién sí está haciéndolo de la manera adecuada, en lugar de cuidar los vínculos. Insisto, lo dije hace ratito, respetamos más el rito que la dignidad de lo que implica incluso a veces el objetivo del rito. Digo verdades con filo, pero y no con cuidado. No, el otro día escuchaba, ¿no? Que eso es mucho de Sagitario. Esto lo escuché de otro astrólogo. No es mío. Pero, y perdóname, no tendría problema en citar el astrólogo, pero no me acuerdo quién lo dijo. Pero esta parte de cuando viene Júpiter, ¿no? Y de estos fenómenos jupiterianos y también un poco uranianos, que dicen, y que está lleno las redes sociales de eso, ¿no? De en realidad lo que quiero, cuando hay una emoción que yo necesito descargar, cuando quiero tener la razón. Y de esto está lleno la política. O sea, más que de verdad uno tenga análisis objetivos, tiene posturas y pertenecemos a movimientos. Y esas posturas y esos movimientos que nosotros tenemos tienen tanto más que ver con cuánto yo necesito a veces tener la razón. No digo que todos, sino digo que los movimientos nazcan así. Porque un movimiento se supone que nace para nombrar, para pedir legitimización de ciertas condiciones en la integración de la sociedad. Pero hay muchas personas que usan todo esto y muchas, para descargar esta necesidad de tener la razón, más que cuidar los vínculos y de verdad la integración. Y es que en serio esto que estoy diciendo no puede ser tan difícil de entender cuando estamos llenos de ejemplos en la realidad. Entonces, mi verdad no tiene por qué humillar a otros. Me puede elevar a mí, puede elevar a otros. Y eso sería lo ideal o lo que podríamos nosotros revisar. Estamos viendo momentos en donde están pasando muchas cosas y uno puede decir humanamente, no, es que estamos mal, es que lo que sea, pero por eso a mí me gusta mucho venir a la astrología desde el punto de vista también de lo individual, porque finalmente las correcciones, si bien cuando las pudiésemos hacer en comunidad, en colectivo, claro que lo haríamos de una forma mucho más poderosa. Pero al final, claro también que esta corrección necesita venir desde un punto interno. Y por último, directo, ¿no? Que entramos en el grado 8 de Piscis el día 20 de marzo, que es esta pasividad, ¿no? Este sesgo aquí en donde nos dice, en verdad, que la pasividad espiritual, que se supone que Neptuno Aries pues viene a trabajar mucho acá, pero acá revisamos. ¿Y qué es pasividad espiritual? ¿No? Esta herencia de rezo y espero, pero no actúo. Y cuando sobre todo creemos que rezar es hacer rituales. Y miren, por eso esta situación de hacer rituales, ritualizar terapéuticamente, ¿no? Que quiere decir, claro que veo el umbral, lo nombro, pero hago un trabajo personal al respecto y comprometo una acción al respecto. Pero es esta parte en donde les digo, es como pensar si soy buena, a mí me dijeron, te tienes que levantar a las 5 y rezar, ¿no?
leer tus salmos, prender tu vela o em, ir a la iglesia o hacer tu danza o qué sé yo, prender tu saumerio o ir a hacer trabajos de beneficencia tales días. Y no estoy diciendo que ninguno de estos actos sean negativos o no sean espirituales, no, ojo, pero estoy diciendo que si tú haces eso y piensas que por hacer eso no necesitas actuar, hacerte consciente, hacerte responsable de ti mismo, si en verdad ves lo bueno como algo tan simple y no ves la complejidad y la corrección que se requiere para verdaderamente poder entrar en cierta energía, y uno cree que solamente es por hacer ciertas cosas el universo va a ser el resto, y confundimos que esto es confiar en el misterio de la vida, o hay una confusión cuando uno dice, hay que entender que no tenemos el control de todo, confía. Y entonces este confiar versus la pasividad espiritual son sesgos. Entonces puede haber mucha introspección, pero poca acción. O en realidad cero introspección, cero acción y más bien mucho ritual, ¿no? Sensación de claridad que no se traduce en hechos. Y que yo pueda ver claramente la vida de otros o mi propia vida o ciertas cosas a través de símbolos, oráculos, magia, astrología, si no hago. Entonces aquí se va a empezar a separar la espiritualidad eh, de que la espiritualidad y la vida cotidiana más bien están separados, de que lo sagrado no toca lo práctico, porque acá es, si yo comprendí algo, aunque sea poquito, lo hago. No necesito los grandes rituales, sino haber comprendido una micro cosa y hacerla. Y aquí como entonces toda esta parte de ideas muy brillantes, pero que no pueden tener ejecución, postergar compromisos simples, evitar responsabilidades, pequeñas a veces, ¿no? Esto es lo que viene a limpiar o a mostrarnos Mercurio en el grado 8 de Piscis. Entonces, si miramos el arco completo, el arco como un proceso, pues podemos entender todo lo que nosotros podríamos estar trabajando y todo lo que se viene en el trabajo de este Mercurio retrógrado que inicia el 26 y termina el 20 de marzo. Sabemos que hay partes estacionarias, de hecho ahorita ya empezamos a entrar en momentos estacionarios de Mercurio, pero bueno, voy a trabajar precisamente este proceso contenido. Vamos a estar haciendo unos rituales terapéuticos en donde vamos a poder decantar acciones simples y pequeñas, donde vamos a tener cierta contención, entrando al misterio, pero sin dejar al lado la responsabilidad que cada uno de nosotros necesita empezar a tomar. Si tú te quieres unir a este proceso, pues eres bienvenido, solamente escríbeme. Yo de verdad siento que la inversión es súper simbólica porque lo que estoy tratando más es como yo tengo ahora sí que profunda confianza en que si cada uno de nosotros, por muy poquito que sea y gotita a gotita, hacemos pequeños movimientos, micromovimientos de corrección de conciencia, estamos sumando a este propósito mayor o esta resonancia que nos lleve a otro estado de la humanidad. Solo lo voy a dejar hasta ahí. Creo que es sobre todo en momentos de tantas noticias, de tanto que se siente, creo que en lugar de caer en pánico, en la náusea o en lo que a cada uno de nosotros nos pueda provocar, la culpa, ¿no? Seguir culpando a cualquier parte, aunque no es que yo no coincida con estar informados y nombrar.
legitimizar ciertas cosas, pero también entiendo la parte, como les decía, y que esa es la que más me corresponde, en la que yo estoy de este lado, en la que puedo aportar de estos microprocesos, ¿no? De hacer estas conciencias también de nosotros y hacer estas modificaciones. Y bueno, pues al final yo sé que esto principalmente lo escuchan personas con quien comparto y está bien, pero si llega más allá, pues eh, sobre todo deseo con esta intención de que no solo sigamos aprendiendo astrología, no solamente analicemos un Mercurio retrógrado más profundamente, eh, chismeemos incluso un poquito porque pues es parte de cómo se mueve la vida, que te informes, sino también si en algún punto esto puede generar una reflexión, darnos cuenta de qué significan los sesgos, que ha sido algo que yo siento siempre dentro de los procesos de desarrollo terapéutico muy poco mencionado y tan importante para que verdaderamente tengamos integración y podamos ir hacia otros espacios de cómo habitamos la vida y cómo creamos las realidades y nuestras realidades. Entonces, ante un momento tan revolucionario y un momento tan definitivo para lo que estamos construyendo como seres humanos, siempre ha sido así, pero sigo pensando que hacer nuestra parte, aunque esta parezca pequeña, es importante. Entonces, pues bueno, un abrazo y si tú deseas participar en este proceso de Mercurio retrógrado, este acompañamiento ritual, em, pues eres bienvenido, contáctame en privado y bueno, adiós.